casa del Señor. Ahora su Biblia conmigo en el texto lema esta tarde, el texto clave, Hechos capítulo 15, el verso 28 y 29. Continuamos y concluimos este tema, las 4 cosas de abstención. Amén, que la palabra del Señor nos ordena a que nos abstengamos. Así es que en esta tarde venimos dispuestos a que Dios nos hable. ¿Cuántos vienen dispuestos para que Dios nos hable? Amén. ¿Seguro? Y saliendo de este lugar no repelemos. Digamos, Señor, gracias por tu palabra, porque es para nuestro provecho. Amén. Para nuestro beneficio. La bendita palabra del Señor. Pónganse sobre sus pies y leemos Hechos capítulo 15, versos 28 y 29. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Todos lean fuerte, claro. Dios bendiga al hermano Esteban. Claro y fuerte, y vamos a poder todos, hermanos, prestar atención. Hermano Pablo, feliz y contento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así vamos a leer estos 2 versículos, y ya lo tenemos. Diga conmigo un fuerte amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Dios verdadero. Amén. Dice así: 1, 2, 3. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, vierais, pasando bien. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos, hermanos, en esta maravillosa tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, eterno Dios, por este maravilloso privilegio, el poder llegar sanos y salvos a tu casa. El día de hoy usted nos permitió hacer nuestras labores, ir a nuestro trabajo, regresar y darte gracias, Señor, porque llega el momento esta tarde que venimos con hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra, hambre, Señor, de la sana doctrina, poder entender y comprender tu palabra cada día más, para poder ser mejores, Señor, y vivir haciendo tu voluntad, agradándote en todo, Dios mío. Ayúdanos esta tarde a recibir tu palabra, a entenderla, Señor. Dios mío, yo soy solamente un vaso de barro. Oh, Dios mío, glorifica tu nombre siempre. Sea glorificado tu nombre en todo momento. A mis labios, a mis palabras, que no sean mías, sino sea tu palabra, Señor, fluyendo en este lugar. Oh, aleluya, ministrando cada vida, cada mente y cada corazón. Tu palabra dice que por la obediencia a Cristo te lleva cautiva las mentes, para que podamos obedecer tu palabra cada vez, cada día, en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio, esta bendición. Te damos gracias en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Siéntese, ocupe su lugar y siga adorando el nombre del Señor. Hoy día 11 de agosto del 2025, agradecemos a Dios esta bendición de poder estar, aleluya, en esta tarde. 4 cosas que nos debemos abstener, hermanos: de lo sacrificado a ídolo, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y la semana pasada hablamos tocante aleluya, a la idolatría, lo sacrificado a ídolo. Y veíamos, hermano, 1 Corintios capítulo 6, me parece, cuando el apóstol Pablo habla y dice que lo que es sacrificado a los ídolos nada es, porque un ídolo nada es, pero dice que se sacrifican los demonios, ¿verdad? Y dice el apóstol: yo no quiero que sean partícipes con los demonios. Y también habla una lista, una serie de normas para que tengamos en cuenta nosotros también. Entonces, aleluya, son muchas cosas que tenemos que cuidar, son muchas cosas que tenemos que estar alertas, son muchas cosas que tenemos que estar vigilando para nuestra vida espiritual, para que no caigamos en el error ni en el engaño. Decíamos la semana pasada, hermano, que aleluya, la abstención bien significa alejarse, retirarse, evitar hacer algo, estar lejos, huir y hasta escapar.
ciertos términos conforme vamos viendo la idea. La palabra abstención, eso significa es huir, es escapar, es estar lejos, no caer en la trampa, cuidar nuestra vida y cuidar todos nuestros sentidos. Dice el apóstol Pablo, hermano, que me temo, dice que como a Eva la engañó la serpiente, dice, de alguna manera sus sentidos eran engañados. Entonces todo esto, cuando nuestros sentidos, hermano, están basados a la palabra de Dios, porque mire, si usted escucha palabra de Dios y oye por ahí algo raro, usted rápidamente, el Espíritu Santo lo hace entender y comprender muchas cosas, hermano. ¿Amén? El día de hoy hablaba con los muchachos en el trabajo, y hoy en día, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales. A veces ya lo que está pasando hoy en día, hermano, es mucho engaño. Con eso de la inteligencia artificial, clonan las voces y salen con que ahora resulta que pastores que predicaban ciertas cosas ahora están a favor de eso. Pero no, todo es un engaño del enemigo que está usando la inteligencia artificial y nos hacen creer a los ingenuos. Pero por eso digo, tengamos un cuidado en eso, de no caer en el engaño o estar ahí nomás oyendo y mirando ahora fíjate que tantas cosas que porque el enemigo es muy sutil y quiere engañar a la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que estar alerta en todos nuestros sentidos, estar fundamentado en la palabra del Señor. Y quiero terminar el capítulo pasado, o la semana pasada hablamos de los sacrificados a ídolos. En 1 de Juan capítulo 5, el verso 21, Juan el apóstol termina esta carta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. En otra versión dice: hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Otra versión dice: hijitos, cuídense de los dioses falsos. Otras dos versiones dicen: hijos, aléjense de los ídolos, y cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. Decíamos la semana pasada, hermano, que tengamos que abstenernos de los sacrificados a los ídolos, todo aquello que quiera interponerse en primer lugar y quitar el primer lugar a Dios, hermano, tiene que desaparecer. Tenemos que tener cuidado con ello. Aún tantas cosas, pero también a veces podemos idolatrarnos a nosotros mismos. No, es que yo lo hice, es que yo soy, es que sin mí, y empieza la gente, hermano, a exaltarse de lo mismo, y resulta, hermano, que el último, sin quererlo y sin pensarlo, ya está la gente idolatrándose. Decíamos, terminamos el punto pasado, cuando uno quiere rendir tu vida totalmente a Dios, eso es idolatría, te estás idolatrando. Piensas que no necesitas de Dios, piensas que estás bien, donde no le quieres rendir todas las áreas de tu vida a Dios. Amén. Supongamos un ejemplo, y vuelvo y lo digo en el aspecto que todos lo entendamos. Un ejemplo, el dinero. Hermanos, ¿cuántos damos diezmos aquí? Y ya la persona que no da diezmos ya empieza: ¿y qué tiene que ver? ¿Y por qué? ¿Y por qué siempre dinero? Pideches. Y siempre está la gente atacando, se siente atacada por eso. ¿Por qué? Porque son áreas que no le quieren entregar a Dios. A veces los chismosos, digan amén, no vinieron, pero si usted dice amén y le gusta el chisme y está hablando contra el chisme, contra el chismoso, usted está ahí. Pero no tienen otro tema. ¿A cuánto le gusta la santidad? Ya que no, cuando estamos hablando de santidad, usted se enoja. Otra vez santidad, no tiene otra palabra. ¿Y por qué? Y empieza la gente, como se vuelve loca. Los demonios se alborotan dentro y empiezan a quejarse, a enojarse. A ver, hermanos, eso es idolatrarse también a sí mismo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. Pero bueno, paso al segundo paso, la segunda abstención. Dice el apóstol, hermano, el verso 29, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre. ¿De qué? De sangre.
¿Qué corre por sus venas? ¿De cuál sangre? Sangre azul. Esta provisión, fíjese hermano, es para todo creyente hasta hoy este día. Dirán los liberales o los que, ¿cómo se dice? Los que siempre están buscando pretextos. Ahora quiero antes de entrar a ese punto, quiero decir, hermano, que muchos acostumbran a comer sangre, o en cierta manera usted la comió en el pasado en ignorancia. ¿Qué es eso, hermano? Lo que nosotros conocemos como la morcilla, ¿verdad? Cuando se mata un animal, la sangre, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Se guisa o algo así nada más, y luego empieza y el último se la comen ya guisada. Bueno, esas son prácticas que van en contra de la ley de Dios. Y aquel podrá decir, eso no tiene nada de malo porque eso estaba en la ley de Moisés. Y sí, Levítico capítulo número 17, hermano, verso 10 en adelante, Jehová Dios prohíbe rotundamente que comamos la sangre. ¿Sí? Eso está en la Biblia. Por eso cuando hubo este concilio, hermano, aquí en el libro de los Hechos, en Jerusalén hubo ese concilio, el Espíritu Santo guió a los apóstoles, hermano, para que dieran esta ordenanza de los sacrificados a ídolos, pero también de sangre. ¿Y qué significa eso? Que no debemos comer sangre, hermanos. No importa lo rico que esté, si a usted le gusta y lo rico que esté, si usted sigue de aquí en adelante y sigue en esa práctica, usted ya está haciendo un pecado. Tal vez lo hemos hecho por ignorancia, o sabe qué, hermano, y uno si quiere poner como así a justificarse, ¿verdad? Y que si voy a un restaurante para saber si me dan o no, eso ya no está en su conciencia. Eso usted, cuando usted ora, por eso es importante orar por los alimentos. En una ocasión a muchachos nos invitaron a almorzar y me dice, vamos a almorzar, y llegamos a almorzar y quiero un café, yo sí quiero un café, le dije. Y antes de que nos pusieran el café empezamos a orar por los alimentos. Ya estamos tomando café y dice, este café está bendecido por el Padre. Este café es santo y no sé qué. Dije, para mí es café. Y se me quedan viendo aquí los muchachos y les digo, por eso es importante orar por los alimentos, cabezones. ¿Por qué? Porque hermano, no sabes lo que te dan. Pero cuando oras por los, Dios lo santifica, hermano. ¿Cuánto da la hora de él? También no se va a ir a la cantina, va a decir, a ver, denme una, ¿cómo se dice? Una soda, denme una soda, vengo a tomar soda. Señor, oro por esta soda, no sabe. Más lógico que tenga vino o algo por el estilo, ¿verdad? Digo, también hay que ser de tiro, hermano. Entonces, todo eso, ahora sí, en Levítico, Jehová Dios le da la ordenanza al pueblo de Israel y dice, no comerás sangre. Entonces, todo esto, hermano, aunque este mandamiento está explícito en la ley de Moisés, y aunque no somos judíos, debemos abstenernos, hermano, de no comer sangre. Porque dice la Biblia que la sangre es la vida del animal. Entonces, yo ahorita le voy a llevar algo para ver si, ojalá Dios quiera me lo entienda y podamos comprender, hermano, el significado de la sangre. Es un tema muy, muy extenso que necesitamos tiempo para poder elaborarlo, un tema un poquito más amplio, pero solamente le voy a dar esta introducción para que usted lo escudriñe en su casa. Pero dice la palabra del Señor, hermano. Ahora, viendo cuando fue el concilio en Jerusalén, tal parece que esta costumbre o esta práctica era muy común en el gentil, hermano. Un escritor se atrevió a decir que cuando ese concilio, cuando dijeron esa abstención, era para que el judío viera con agrado al gentil que se estaba convirtiendo. Porque si vamos a ir al contexto, dice que muchos hermanos querían judaizar al gentil que se convertía. En otras palabras, querían hacer lo que practicaran el judaísmo, que practicara la ley, que practicara la circuncisión, que practicaba toda la fiesta. Entonces dice, es que ya la salvación ahora es por gracia,
y por la fe en Cristo, no es por obras. Entonces la salvación de Cristo, hermano, ahora nosotros ha llegado por la gracia de Dios. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, ya Cristo hizo el sacrificio. Y esa sangre preciosa lo limpia de todo pecado. ¡Qué maravilloso! Pero en aquel tiempo había, y tal parece que había esta práctica entre ellos, y dice este escritor, probablemente se dio ese concilio para que pudiera haber una comunión entre tanto el gentil como el judío convertido. Y esa práctica es abominable entre el judío desde un principio, pero le voy a decir algo, hermano. Dios no lo estableció en la ley. Dios lo ratificó en los mandamientos, en la ley, en Levítico, pero esa ley viene desde Génesis, hermano. Y eso es donde muchas veces queremos nosotros como irnos así a querer justificarnos, como le digo, si usted come sangre, ha comido sangre, ha gustado, de aquí en adelante tiene que dejar eso. Entonces todos estamos conscientes, hermano, que dice la palabra que la sangre está, la vida del animal está en la sangre. Pero vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 9. Ahí donde encontramos, hermano, por primera vez cómo Dios le ordena o le da permiso al ser humano a que coma animales. Capítulo 9, verso 1 al 6 de Génesis dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué? Porque estaba vacía, ¿verdad? Ahorita ya no, tranquilo, no piensen en 10 hijos, en 20 hijos, tranquilo. Eso fue para cuando Noé, se imagina, no había ni un árbol más que ellos, ¿sabes? A ver, si usted está pensando en 20 hijos, cuidado, hermano. Y no se lo digo, aunque suene como broma, pero lo digo en serio, porque yo he conocido, hermano, incluso a pastores, Sergio, que tienen hasta 8 hijos, hermano. Y lo máximo, los que están en la iglesia, hermano, son 3. El recién nacido, el de 3 años y el de 6 años. Ya de ahí para allá, cada quien en su rumbo, niños de 12, 15 y 18 años, ya no están en la iglesia. ¿De qué sirve? O sea, que querer decir que aquí dijo multiplicados, cuando en realidad, hermano, dice la palabra, instruye al niño en su camino. A ver, hermanos, y es difícil. Si ya con 5 que tenemos, bueno, ¿usted cuántos tiene? 8, 10. Es difícil, pero dice la Biblia, verso 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Verso 4: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ahí le dejamos. Entonces, ese mandamiento no nació en Levítico, nació desde el principio, hermano. ¿Sí me van a entender? Entonces está establecido para el día de hoy que nosotros que fuimos gentiles, la palabra gentil significa pagano. En otras palabras, el judío miraba al que no es judío como gentil, como pagano, que no estaba con el Dios verdadero, que no conocía la ley de Dios, que no estaba regido o dirigido por la ley de Cristo, la ley de Dios, no bien la ley de Jehová. Entonces le llamaban paganos, porque en realidad eran paganos, éramos paganos terribles. Pero ahora que Cristo llegó, que Cristo nos salvó, dice la palabra del Señor, aleluya, que nos transformó y nos hizo una nueva criatura. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Porque éramos perdidos, éramos malos, éramos, aleluya, pecadores, pero Cristo por su gracia nos salvó y nos redimió con su sangre. Ahora, Levítico 10 y 11 lo corrobora y lo vuelve Jehová Dios lo vuelve a mencionar como ley y mandamiento a su pueblo. Entonces, aquí es por primera vez que Dios da permiso a Noé y a sus hijos, hermano, comer la carne de los animales. ¿Y cómo no la comemos? Asadita, guisadita, ¿cómo?
en salsa, así, ¿verdad? Bien rico. Pero dice la Biblia que no tiene que tener sangre. Entonces, todo esto nos habla, hermano, de un aspecto en el cual tenemos que obedecer, ¿no?, a Dios. Ahora bien, vemos claramente, era un rito, hermano. Ese rito, y aquí es donde quiero llevarlo ya a entender el significado de la sangre. Este rito, hermano, dice la Biblia que Jehová Dios, que vaya conmigo a Levítico para que vea esto tan interesante. Levítico, este es el tercer libro de la Biblia, capítulo 17. Dice la palabra del Señor, versos 10 y 11. ¿Alguien se echó el 20? Levítico 17, 10 y 11 dice: si cualquier varón, mire, preste atención y lea ahí conmigo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, fíjese, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué significa eso? Que la va a matar. En palabras mexicanas, la va a matar. Verso 11, y preste atención. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. ¿Qué nos ha dado? La sangre, fíjese. ¿Para hacer qué? Expiación sobre el altar. ¿Por qué? Por vuestras almas. Dice, y la misma sangre, ¿qué hará? Expiación de la persona. Es interesante mirarlo de esta manera. La vida está ¿dónde? En la sangre. La vida del animal está ¿dónde? En la sangre. Entonces, en otras palabras, Dios permitía, hermano, que la vida de aquel animal fuera expuesta para que fuera perdonado el pecado. ¿Sí me va a entender? Era expuesta aquella vida, el animal daba su vida, el sacrificio, lo sacrificaban, rociaban aquella sangre, y dice la Biblia que era expiación. En otras palabras, aquello tomaba nuestro lugar. Si estuviéramos ahorita bajo la ley, usted tendría que traer un animalito para sacrificarlo. Vamos a decir así, vamos a hacer un ejemplo aquí. El más grande sería un buey, un toro. El más pequeñito, una paloma. Entre más pequeño el pecado y entre más grande, vamos a llamarlo así. ¿Qué traería usted? Más cortés, bueno, ahí lo dejamos mejor, ¿verdad? Pero imagínense, entonces, Dios vamos a ir a ese momento que nosotros éramos Israel. Dios nos daba ese animalito para que nosotros lo creáramos, lo educáramos, lo cuidáramos. Bueno, no lo educáramos, lo cuidáramos, lo guardáramos sin defecto. Y llegar ante el altar, ante el altar del sacrificio, y aquel animalito, hermano, era muerto, y esa sangre se derramaba en el altar, y eso tipificaba, hermano, la expiación. En otras palabras, aquel animalito tomaba tu lugar, mi lugar. ¿Qué significa eso? La vida de él por la tuya. ¿Sí me entiendes? Porque la vida estaba en la sangre. Está en la sangre todavía. Así lo dice la palabra. Entonces, ese rito, hermano, llegó el momento en que terminó ese rito. Pero Dios se lo da, por eso el verso 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora bien, vemos claramente que este rito, hermano, iba a ser cancelado algún día. Se iba a terminar hasta que llegara la verdadera sangre. Hasta que llegara esa verdadera sangre, hermano, que no solamente cubría los pecados, sino que tiene poder para limpiar el pecado. Primero de Juan 1:9 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, eso estaba tipificado. Esa era la razón importante por la cual los apóstoles dicen que no coman la sangre. Y por eso nos abstenemos de eso, hermano. Y no porque,
qué rica es la sangre, ¿cómo la ves? No. Yo no me acuerdo haber comido la morcilla, no me acuerdo haber, pero si alguien está luchando de esa manera, créalo, por medio de la palabra de Dios, que Dios nos ordena que nos abstengamos de la sangre, de comer sangre. Ahora, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Dice la palabra del Señor allí, hermano, que un solo sacrificio, y Cristo entró en ese, aleluya, en ese madero, fue ese madero el sacrificio para expiación de nuestras almas. Dice la palabra del Señor, verso 1, porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, o sea, la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el santuario, dice, en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije yo, verso 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Por eso Dios desde un principio, hermano, prohibió. Porque esa sangre se usaba, esa sangre era el método, vamos a decir, para perdonar los pecados del pueblo. Hasta que llegara el Cordero Santo. Hasta que se cumpliera el tiempo cuando se dijera, ya, no más sacrificios. Ahora se me preparó el cuerpo, dijo Dios, y ahí voy. Y vino al mundo y aquí murió. Derramó su sangre para que nosotros obtuviéramos esa limpieza y ese perdón de pecados. Bendita esa sangre. Amén. Esta es la causa real de esta abstención. Por eso debemos saber, hermano, que Dios prohíbe. Porque el gentil, hermano, en aquel tiempo debía haber sabido y debía saber el significado, como usted y yo ahora en día. Debemos saber el significado de la sangre, el significado del por qué debemos abstenernos, hermano, de comer sangre. Ahora bien, en este tiempo, el inicio en la iglesia primitiva, como le decía la semana pasada, hubo mucho conflicto. Cada quien tenía sus costumbres. Los gentiles tenían costumbres tan arraigadas, tan paganizadas, hermano, que no había esa comunión. Entonces llegó el conflicto y tuvo que ir Pablo, tuvo que ir Bernabé, tuvo que ir el apóstol Pedro, tuvo que ir los apóstoles Juan, Jacobo, para poder, hermano, aleluya, ser dirigidos por el Espíritu Santo para establecer estas 4 abstenciones. ¿Amén? Entonces la sangre está en la vida. Por eso Dios, hermano, al ver un corazón arrepentido y sincero, no tuvo la necesidad de que nosotros como gentiles judaizáramos, sino que dijo, ahora se abre esta puerta de salvación, que es por la gracia. Y vuelvo a repetir, gracia significa un favor o un don inmerecido, algo que no merecíamos. Y piense usted en algo, como humanos que somos, ¿merecemos, hermano, algo extraordinario? ¿Lo merecemos? Claro que no, nadie aquí merecemos nada, pero lo que Dios nos provee, lo que Dios nos permite es por la pura gracia y la misericordia de Dios. ¿Usted merecía vivir esta mañana? ¿Usted merecía? Porque a veces nos levantamos como orgullosos, soberbios. No, es que sin mí el mundo no da vueltas. Nadie merece nada, pero solamente la gracia y la misericordia de Dios nos da el soplo del potente en la mañana, el soplo de vida, y podemos levantarnos y poder estar aquí esta tarde glorificando el nombre del Señor. Amén.
Vamos a estar contentos por estar en la casa del Señor. Entonces, Dios, hermano, no decidió que no, como gentiles no judaizáramos. Por eso usted y yo podemos comer carne. Podemos comer cerdo. Los judíos todavía no. Ellos sí tienen esa prohibición todavía. O ellos en su ley no lo comen. Pero nosotros podemos comer cerdo, ¿verdad? ¿Y qué más? Otros animalitos que el pueblo judío les está prohibido, o ellos lo tienen como prohibido. Aunque ya cuando en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 10, Jesucristo se le aparece en aquel lienzo a Pedro, ¿verdad? Le dice, mate y come, dice, lo que Dios santificó no lo llame inmundo. Pero ahora Dios nos permite, ¿verdad? Pero hay abstención, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Si Dios nos dice que no comamos la sangre, que nos cuidemos, nos abstengamos de eso, no lo tenemos que hacer. Y ahorita lo explico espiritualmente. Y paso al punto número 3. También dice de ahogado. Y estos dos puntos van de la mano. Y dice, otra versión le dice, hermano, dice en otra traducción, dice de animales que hayan sido estrangulados o de animales que se hayan ahogado. Entonces usted dirá, no puedo comer pescado. ¿A qué sí? ¿Por qué? Porque dicen que está ahogado el pescado. Mire, se lo explico claro, así sencillamente. Si usted ve en el carro manejando a 100 millas por hora, la pura risa lo delata, ¿verdad? Entonces se le atraviesa un venado y ¡pum! Usted lo mata. ¿Qué es en lo que menos usted pensaría? En lo que menos pensaríamos, si tenemos razonamiento, es no comernos ese animal. Usted ya se bajaría con el cuchillo, le cortaría la pierna, el pescuezo para ir a guisarlo. Aparte del miedo, que está todo tembloroso y presionándose porque no sé qué pasó ahí. A lo mejor lo veo tan cerquita que me arrepiento. Ahora sí, Señor, te prometo. Y el día siguiente de cuento no viene. Pero bueno, es otro tema. Lo que menos piensas es sacar el cuchillo y guisarlo, y comérselo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lógica, por razonamiento y como ser razonables, esa carne no sirve. Amén, amén. La otra vez veníamos, no me acuerdo dónde veníamos, una vaca con las patas para arriba, muerta, la atropellaron. Digo, al menos tenía que ser alguien que no piense las cosas para ir a cortar una pierna, porque sabemos que no, ¿verdad? O sea, como que no entendemos eso. Entonces, por eso, pero esta práctica parece que era muy común en el pueblo gentil. Por eso se le tuvo que decir, absténgase de ahogado. Y también, eso significa, hermano, de un animal que ha muerto y que no fue desangrado. Por eso le digo, si usted llega y mata un venado, no se lo coma. Eso no sirve. Usted no tiene que andar ahí cortándole la cabeza, las patas para ir a guisarlas. Porque dice la Biblia, claramente la voz le dijo a Pedro, levántate, Pedro, cómete los animales. No, le dijo, mata y come. ¿Cuántos saben aquí matar animales? ¿No? Por naturaleza se desangran. Se tiene que cortar la vena para que se desangre. Ya bien lavadito, incluso usted llega a la casa, hermano, y todavía el pollo que compra en la tienda va y lo relava. ¿A qué sí? ¿Cuántos hacen eso? Y si no lo hacen, no sea sucio, vaya y lávenlo. No sea cochino, ¿verdad? Vaya y lávenlo, quítele la sangre que tiene, quítele todo, usted sabe, y lo ya dore, lo guise, lo haga como quiera, pero bien hecho. Entonces, por naturaleza, esta es nuestra actitud, no lo vamos a comer. Por eso, tal parece que estas dos abstenciones pueden considerarse una misma, pero sí tienen sus diferencias. Hablando espiritualmente, para cerrar este punto y irnos al número 4, que es más extenso, para hablar de este punto
espiritualmente hablando, hermano, dice la palabra que usted y yo tenemos que tener cuidado de no asesinar a alguien. Cuando dice absteneos de sangre y de ahogado, espiritualmente debemos tener cuidado de no matar a tu hermano, no derramar su sangre, no ahogar el deseo de alguien, de un hermano, porque eso va en contra. Lo que tiene que ver en nuestra vida, hermano, es apoyar, es orar por el hermano, ¿cómo se dice? Animar al hermano. Pero muchas veces hacemos comentarios, hermano, que dañan y asesinamos sin pensarlo al hermano. Nuestros comentarios son tan hirientes que le cortamos el deseo a alguien más de servir a Dios. Dice Jehová, Dios, vaya conmigo a Génesis capítulo 9. Mire lo que dice la palabra, Génesis capítulo 9. Para que no batalles el primer libro de la Biblia. Anda por allá por Filemón, no, es de Génesis capítulo 9. Mire lo que dice el verso 5 y verso 6. Mire. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Otra versión dice que si un animal salvaje matare a un humano, Dios va a matar a aquel animal. Y dice también que si un humano mata a otro ser humano, dice que ese otro tiene que ser muerto. Por eso, viendo el aspecto espiritual, hermano, está bien claro cuando los apóstoles dijeron que se abstengan de sangre y de ahogado. ¿Cuál ha sido tu actitud? Porque a veces la crítica viene bien suave, hacer comezón al oído, para denigrar a aquella persona, para humillar a aquella, para subajar a aquella persona. ¿No le ha tocado a usted oír gente que dice, tú no sirves para nada? ¿No se lo ha dicho usted? ¿No? Qué bueno. Yo tampoco se lo voy a decir, menos. Eso es matar al hermano. Es como si yo dijera, Dios me libre, pero hermano, quiero pasar a cantar un canto. Pásele. Y que de repente usted esté cantando y que yo le pague el micrófono. Es que usted canta bien feo. Eso es matar el deseo, hermano. Sí me entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí me puede entender? Vieja, quiero dar gracias, como les doy un agradecimiento, mira. No, hombre, tú nomás te la pasas ahí y te das gracias y deja que otros amen. Se le mata el deseo. A los hijos, ¿saben qué? Yo quiero. No, tú no sabes cantar, no sabes nada, no sirves para nada. Se está matando, se está ahogando ese deseo. Y eso es un peligro delante de Dios. Dios todo lo está matando, hermano. Por eso a veces tenemos juventud, hermano, y lo hablo tristemente. Tenemos juventud e incluso ya matrimonios, hermano, que nomás están así. Se dice tuidos, que no tienen esa libertad, ese deseo, porque uno que se creía mejor que él, lo ha humillado. Están codeando. No, tú no sirves para eso. No, tú no hagas eso. No. Y siempre están. ¿Y para qué lo vas a hacer? Para que todos se burlen de ti. Mira, si tú no conocías al hermano fulano, hermano sultano, y empiezan, hermano, a matar. Asesinos que son ustedes. Nada que. Aquel que es así está ahogando el deseo de aquella persona. Y eso es algo peligroso delante de Dios, hermanos. ¿Sí me van a entender, hermano? Por eso, si su hijo dice, yo quiero dar agradecimiento, adelante, hermano. Anímenlo, apóyenlo. Pero es que me ha tocado ver, hermano, por
Otro pato porque viene la mano ese canta bien feo. Otro, ¿cómo se dice? Poniendo obstáculos, hermano. Sí, yo he visto, no solamente aquí están al frente, hermano, o están al frente. Dios me ha permitido estar en varias iglesias, tocar con varias personas donde así son. Y eso es matar el deseo de aquella persona. Por eso en la juventud ya está así. Mira. ¿Por qué? Porque alguien ha matado el deseo, lo ha asesinado. Dice que si alguien mata a otro hombre, el otro hombre tiene que ser muerto. Está peligroso eso, hermano. A lo mejor no lo veíamos así como que, ay, es que el otro. No, mire, dice otra versión así, esto es todo el siglo 5 dice, exigiré su sangre por su vida, de cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida. Y de la persona que mate a otro, exigiré su vida. Verso 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Solamente el abstenernos no nos lleva solamente en no comer sangre, en no comer esos animales mayugados, así muertos y atropellados. No, también nos lleva al área espiritual, tener cuidado con nuestra lengua. ¿Cómo hablamos al hermano? ¿Cómo? Porque a veces luego repetimos nuestras propias palabras hieren al hermano, hieren su autoestima y su deseo, lo ahogan, lo matan, hermano. Me ha tocado ver dónde está la persona dirigiendo un culto, hermano, ya nomás viene el esposo o viene alguien que lo ha, y hermano, se pierde, ya no quieren cantar, ya no quieren dirigir, ya no quieren. ¿Por qué, hermano? Porque alguien más los ha lastimado. Y eso es matar. Eso es matar el deseo. Y delante de Dios no es nada correcto eso. Por eso la pregunta se diría, ¿cómo tratas a los demás? ¿Por qué tienes ese rencor, esa molestia, ese odio contra alguien más? Eso también es matar a otra persona. ¿Por qué no puedes perdonar a que te ha lastimado? También eso es un pecado que es de sangre también. ¿Por qué ves a aquella persona y se te resuelven las tripas? Te da, ¿cómo se llama? Hasta hipo le da uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen aquello bien adentro, hermano, ese odio, ese rencor. ¿Por qué no puedes perdonar? Eso también es de sangre, hermano. Dice la palabra que tenemos que tener cuidado. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice, perdonad a los hombres vuestras ofensas, para que vuestro Padre los perdone a ustedes. Porque si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Qué terrible es eso. Amén. Entonces, vivamos felices, vivamos contentos. Ahora, yo estoy diciendo que todos somos perfectos, no, tenemos nuestros defectos, hermano. Y miren que tiene su lado, ya se lo he dicho muchas veces, pero mírenlo. Estos no son más grandes que otros, hermano. No estamos perfectos, hermano. Aparte que está feo, tranquilo, no se asuste. No se asuste, hermano. Es que uno se cree bonito porque no se ve en el espejo, ¿verdad? Yo siempre le digo, ese joven y feo. Bello, no feo, ¿verdad? Número 4, termino con esto. Y quiero que preste atención a este punto muy importante. El cuarto abstención es, hermano, de fornicación. ¿Ya? Nos tenemos que abstener de fornicación. Ahora, debemos entender, hermano, uno de los pecados que más ofenden a Dios es la fornicación. Es el pecado de fornicación. Este pecado es tan alarmante, hermano. En 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, hay una lista de pecados horribles. Y el verso 10 termina diciendo, los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. La palabra fornicación viene del griego porneia,
que en español se traduce como pornografía. Y esto, hablando físicamente, es la unión de dos personas que viven como matrimonio, pero no se han casado. Ese pecado delante de Dios es aberrante, hermano. Porque Dios instituyó el matrimonio. Para Dios el matrimonio es sagrado. Por tanto, dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán. Entonces, si es establecido por Dios el matrimonio, hay bendición de Dios. No estoy diciendo que el matrimonio es perfecto, también tiene sus dificultades, no sus guerras, sus dificultades. Ya cuando son guerras, entonces ahí no está Dios. Pero hay dificultades, hay uno de los dos, uno entiende ya que uno de los dos tiene que bajar las manos y para que no, porque a veces el dicho mexicano se hace patente y dice, es mejor un loco que dos, ¿verdad? Pero cuando habla de problemas y de ¿por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen y todo, hermano, se radica en ese pecado de la fornicación? Entonces, este pecado ahora lo llaman, los científicos de hoy lo llaman unión libre, donde vive la persona sin casarse, amancillándose, sin casarse, y piensa que están bien. Pero eso es un pecado aberrante delante de Dios. Y eso, hermano, eso está delante de Dios, hermano, como una mecha encendida. ¿Sí me van a entender? Que si no se arrepiente la persona de ese pecado, hermano, vienen consecuencias graves y terribles. Hebreos capítulo 13, verso número 4, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero miren lo que dice el versículo 4: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué terrible es esto? 1 Corintios 7:2 dice la palabra del Señor así: pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, ese es un pecado delante de Dios que es terrible. Ahora, la vida en Cristo, hermano, es maravillosa. Pero todo el tiempo Satanás querrá manchar tu mente, querrá hacerte caer por este pecado. Porque espiritualmente, hermano, uno puede aún caer en fornicación. Usted dirá: hermano, que me examinen, yo no cometí fornicación. Aquí está ¿cómo se llama? ¿Dónde te casas? ¿El acta de qué? Diga. El acta de defunción, no, el acta de matrimonio. Aquí está. Usted podrá decir: pero ¿qué es el espíritu? Oseas capítulo 1, verso 2 dice que el pueblo fornica apartándose de Jehová. Tal vez usted se levantara el cuello y diga: yo no cometí fornicación. No, yo llevé a mi esposa al altar y vírgenes ya. Pero ¿qué es el espíritu? Fornicando con nuestra alma, fornicando con el mundo. Y todo ese pecado, aunque sea espiritual o físico, moral, eso es abominación delante de Dios. Y es donde este concilio termina diciendo de fornicación. Absténganse de la fornicación. La vida de Cristo, le digo, es maravillosa. El enemigo siempre va a estar buscando la manera por manchar tu mente, porque caigas en ese pecado. Por eso, hermano, primero a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 nos exhorta a vivir en santidad. Primero a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Verdad que sí? Cuando te apartas de la voluntad de Dios y haces otras cosas, entonces cometes fornicación. Y le invito que en su casa, hermano, apúntelo, lea por favor Jeremías capítulo 2,
y lea Ezequiel capítulo 16. Y estos dos pasajes hablan palabras terribles, hermano, pero claramente hablando del aspecto espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado. Jeremías capítulo 2 y Ezequiel capítulo 16. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo contó? Para que podamos entender más de la fornicación espiritual. Hoy en día, lamentablemente, ver la juventud cristiana, que se dice cristiana, caer fácilmente en este pecado, hermano. ¿Pero por qué? Nos tocó el caso de un joven en el cual, y le digo algo, los papás tienen mucho que ver, hermano. Los papás tienen mucho que ver. Y este joven, yo por preguntarle, bueno, oye, muchacho, ¿y tú cómo te hiciste novio de esta muchacha? Niño, hermano. 14 y 16 años. No, pues nomás. Digo, ¿cómo que nomás? No sé, en mis tiempos a lo mejor era antiguo, ¿verdad? Que oye, ¿quieres? Y le pregunto, digo, pero ¿cómo que nomás? No, pues nomás la vi, me vio y le dije, ¿sí o qué? Esas son las propuestas de hoy, hermano. Ahora, hoy en día, ya, con esa tecnología, hermano, no llaman hombres. Lo hacen así. Entonces, no más. Pero ¿cómo que no más? Digo, no hubo oye, ¿sabes qué? Mira, me gustaría, vamos a pedirle a Dios, ¿qué te parece? Nada más. ¿Sí o qué? Y lo que te dijo la muchacha, no, pues no, me dijo que sí. Bueno, no, ten mucho cuidado, mira que está muy joven. Y oye, la mamá que dice, no, ella está contenta. Ay, Dios mío, cuando me dijo eso, hermano, le digo que los papás tienen mucha culpa. Y le voy a decir algo, salíamos de la iglesia. Y parece que estoy hablando mal de eso, pero véanlo de esta manera en la cual tenemos que tener mucho cuidado. Los muchachos adelante de la mano y la mamá detrás. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Abrazado de la mano, y la mamá atrás, según ella, cuidándolo. Estoy hablando de una niña de 14 años, hermano. Y un niño de 16. A ver, tiempo no dimos cuenta, hermano, que cometieron un pecado. Y es lamentable cómo la juventud cae fácilmente en ese pecado. Y después de estar en la iglesia, después de tener un encaminar en el Evangelio, después de que Dios tuviera, vamos a decir así, propósitos para aquella alma, terminan en el fracaso. Ya no vuelven a la iglesia, porque así es Satanás, que el Señor lo reprenda. Refriega el pecado en la caja de vergüenza, los llena de vergüenza para que no vuelvan a la iglesia. Y ya no los miras, allá perdidos. ¿Qué pasó a la iglesia? Nada, que nada. Y al último, es que hice las cosas mal. No, sí, pero hay perdón de Dios, hay restauración de Dios, pero no quieren. Y terminan, hermano, alejados de Dios, peor. El enemigo fue lo que quiso para destruir la juventud. Y la mamá, ¿qué hizo? Bien, gracias, con el niño, el nieto. ¡Ay, mi nieto! Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tal vez dirá, no, yo no forniqué, yo no he fornicado, yo estoy limpio, gloria a Dios.
Dice la Biblia que Dios honra el matrimonio. Para Dios el matrimonio es sagrado. Pero ¿qué de tu alma? Levantamos la presión de la ventana y empezamos a ver el mundo. Y es el peligro hoy en día en la juventud, que es arrastrada por el mundo. Y le voy a decir otra cosa: los mismos padres tienen la culpa. No, yo le he enseñado desde chiquito la palabra, sí, pero ya no. El simple hecho de que no tengas en tu casa un estudio bíblico, no enseñes a tus hijos a orar, el temor de Dios, olvídate. Tú estás participando en que ese muchacho fornique. Es que yo no le doy ese mal ejemplo, porque le voy a decir algo. Cuando el padre comete fornicación en la madre, crecen los hijos, no hay autoridad moral. No hay autoridad moral para reprender a aquel hijo de ese pecado. No hay. Capaz que el mismo hijo te diga, tú lo hiciste. No hay. No se puede. No, pero es que yo saqué a mi esposa de blanco, incluso hasta para que vean la pureza, yo también fui de blanco. Nada, en otra cosa, ¿verdad? Bueno. Pero los papás fornicaron espiritualmente. Y ese pecado de fornicación afectaba a los hijos. Aunque como literalmente, cuando los padres cometen fornicación, ese pecado, esa maldición va hacia los hijos, lamentablemente. Y lo va a perseguir hasta hacerlos caer en ese pecado. Hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Pero si usted o yo podemos decir, no, yo me casé bien, yo no cometí fornicación, yo esto, lo otro, mis hijos no sé por qué, porque usted mismo dejó que el enemigo, el mundo se metiera a sus hijos. Todavía como padres, en vez de estorbarles como Elí, no, los levantamos. Ay, sí, mi baby, es que me invitan mis amigos, esas amistades paganas, los dejamos, ándale, baby, vaya. Dios no guarde, baby. No mismo se los entregamos a Satanás a echarlo de plata. Después vienen a la iglesia, todos así, que no quieren ir y que están renuentes. ¿Por qué? Porque la fornicación ya está en el corazón. Y no nos sorprenda, hermano, el día de mañana que vayan a caer en ese pecado moral. Porque así es. Satanás no duerme. Satanás odia a nuestros hijos. Nos odia a nosotros. ¿Amén? Pero maravilloso Dios para protegernos. Pero si has dejado en tu vida, en tu casa, en tu hogar, ya no hay palabra, ya no hay lectura, ya no hay oración, olvídate que Dios te puede proteger de tus hijos. O, yo sé que Dios puede hacerlo todo, pero olvídate que Satanás no te lo va a respetar, olvídate que Satanás te lo vaya a respetar. De buscar la manera para destruirlos. Por eso ya anda con la moda del mundo, ya anda el jovencito allá viendo lo del mundo y queriendo ser igual que el mundo. Ay, no, es que en la iglesia no sé qué. ¿Por qué? Porque esa semilla de fornicación ya entra al corazón. Vuelvo a repetir, yo no le doy ejemplo. Aquí está mi acta, otra vez. Mi acta. No, eso ya está hablando espiritual. Aquel que se aparta de Dios fornica. Por eso Dios nos ordena a huir de la fornicación, a dejarlos, a abstenerlos de la fornicación humana, natural, moral, como también la fornicación espiritual. 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice la palabra, 1 Corintios 6, 18, dice así: huid de la fornicación. Fíjese, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice la palabra del Señor, hermano, que usted y yo somos
el templo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Que aún nuestro cuerpo lo tenemos que mantener en santidad. Yo no estoy hablando de ropa y de bien hasta acá, quítale el corazón de donde salen los pensamientos, dice la Biblia. Pero dice que comete fornicación contra el propio cuerpo peca. Y 1 Corintios 3:17 ahí dice, hermano, tracito, que si alguno, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea que es tu cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como le decía, es terrible y abrumador, hermano, lo que está pasando en la juventud, queriendo conocer el mundo, envolviéndose en amistades mundanas. Hay cristianos, mire, esto nos da tristeza. Por eso le digo que todo radica en los padres. Es que en mi juventud, y es que a veces no entiendo, quisiera meterme como a la mente de esa persona, ¿verdad? No se asuste, hermano, tranquilo, no. Quisiera, ¿por qué piensan así, hermano? Unos pensamientos medio bruscos, hermano. Dispensen la palabra, hermano. Ya la dije, pues. Unos pensamientos medio brutos, hermano, de los padres. Es que yo siempre fui bien serio y así flax en mi juventud, pero ahora mis hijos, que se diviertan ellos, que vayan. Ese pensamiento más loco, hermano. Yo voy a decir una mala palabra, ¿se imaginan? Tan tonto ese pensamiento, hermano. Fuera de la razón. Y la persona, el papá, la mamá, sí, que vaya. y luego dejaste, hermano, ya cuando quiere, según el papá quiere devolverle la rienda, hermano, ya no puede. Por eso dice Proverbios 22:6, que dice, hermano, instruye. La palabra instrucción, hermano, no solamente es decirle, Roy, porque Pablo está chiquito, Pablo, 5 años, Pablo, 8 años, Pablo, 10 años, Pablo, 12 años, Pablo, 12 años, Pablo, ya fue. ¿Por qué no lo instruyó? Pensamos que estamos en la iglesia y nos trajimos de chiquitos, pero ya de viejos se nos destreza el corazón, pero por los mismos padres, ¿verdad? Es que yo en mi juventud quise, pero no pude. ¿Hasta dónde llegan los pensamientos, hermano? Vaya, sí, vaya, mi hijo. Vaya con la bendición de Dios. Y ya vienen todos, hermano, todos mensos del pecado, hermano, los jóvenes. Y hay consecuencias. Todos con la semilla de fornicación en el corazón. ¿Pero quién fue el culpable? ¿Yo lo estoy haciendo culpable a usted como padre o yo como padre? No. Fíjense que delante de Dios vamos a dar cuentas. Delante de Dios vamos a dar cuentas. Por eso, hijos, si su padre dice que no, respete esa autoridad. Si su padre dijo, no vayas, no hagas, no, tranquilo, mira. O si usted es muy, pregunte por qué. Y su padre y su madre le van a llevar la palabra, le tienen que llevar a la Biblia. No nomás decirle, no, es que esto, no, eso es malo. Y no, tiene que ir a la Biblia, ¿por qué? Dice la palabra que la palabra, hermano, frena. Dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero yo me quedo pensando, ¿dónde llega ese pensamiento, hermano? Que si yo me lo tuve, que mis hijos lo tengan, lo disfruten. Y anda la muchacha, anda el muchacho por allá, perdiéndose más, pero uno mismo tiene la culpa, como padre. Díganme los padres, alcahuetes, ese no viene, ¿no? El problema es cuando en casa no hay estudio bíblico, no hay oración, no hay consejo. Eso está faltando mucho, hermano, en los hogares.
hogares cristianos. Ya no hay eso, a lo mejor nunca hubo, y ese fue el peligro. Pero ahora menos, que cuando vemos la situación, nuestros hijos, le platicaba a Roger y digo, a mí me da tristeza, y no se lo dije a la señora, pero estuve a punto de decirle, porque siempre era mis hijos. Ellos, hasta una muchacha fue pastora. Y el muchacho, el hijo, creció en la iglesia. Y siempre lo pedía oración y gemía por sus hijos y esto y que sus hijos. Y dije, bueno, no. Y estuve a punto de decirle, oiga hermano, pero ya se los entregó al Señor. Ya dijo, ¿sabe qué, Señor? Pues yo no serví para nada. Estoy hablando no por ella, a veces como padres, hermano, que no damos un buen ejemplo, que no damos una buena educación, un buen consejo. Señor, ayúdeme a estarse quejando todo el tiempo. Aleluya. Y yendo a la área moral, según los expertos, dicen, hermano, que cuando la juventud de una pareja comete este pecado, sufren daños. Hay daño emocional, hay daño o sea, por eso se produce que la ansiedad, que el estrés, que esas parejas que cometen ese pecado casi siempre viven en pleito, viven en conflicto. Van de mal en peor hasta terminan en un divorcio. ¿Por qué? Porque ese pecado no agrada a Dios. No tiene la bendición de Dios. No hay la bendición de Dios. Por eso, jóvenes, nunca aviven ese pecado en el corazón, porque eso es un fracaso. Estaba leyendo un testimonio de una muchacha, dice que ella murió de fornicación, niña de culto, de hogar cristiano, y ella dice, el problema mío fue de que fui una cristiana tibia, donde no iba a la iglesia, pero no oraba, cuando leía la Biblia. Entonces, nunca se firmó, nunca nació el evangelio en ella. Y empezó a crecer, empezó a estudiar, como hoy en día, y a trabajar, como hoy en día la juventud, y se quieren independientes, que yo las pueda, yo voy a hacer todo, y ella está esperando para arrebatar esa presa. Simplemente la mamá dijo, se metió en ayuno y dijo, Señor, disciplina a mi hija, y ella murió en ese pecado. Y consciente ella a dónde iba su alma. Entonces, vemos, hermano, según los expertos dicen que hay ansiedad, hay enojo, molestia. Siempre o frecuentemente la pareja pelea, hay divisiones, o divorcios, o se dejan. Porque también hay esta desconfianza, infidelidad, infelicidad, es lo contrario a la felicidad. Todo son las consecuencias de ese pecado terrible. Por eso Dios nos llama, hermano, a vivir una vida que agrade a Dios, absteneos de fornicación. Y no solamente en lo moral, en lo físico, en lo espiritual. Que algo que nos quiera apartar de Dios, volvamos, Señor, ayúdame a vencer esto. Mire, doy testimonio. Era una pareja donde el muchacho era músico. Entonces, según él, eran esos músicos que no reconocidos, que lo invitaban a una iglesia, lo invitaban a otra iglesia. Él andaba bien antiguo. Conoció a esta muchacha y cometió un pecado de fornicación. Entonces, él va y se queja, pero después se casaron, porque todavía, ¿cómo se dice? Creen que es una solución nomás casarse, ¿ya?
Se casaron, pero él notó, según él, se fue a quejar delante de los pastores, que ya la muchacha que voy a predicar, voy a tocar en la iglesia, ella ya no iba. Muy indiferente, muy, ¿cómo se dice? Muy renegada. Y él fue y se quejó y empezó que su matrimonio, que antes ella daba para ir para acá con él, y ahora nada. Y la mujer, la muchacha, dijo: díganme, mire pastor, esta es la verdad, díganle que él me diga. Él y yo cometimos fornicación. Estando en la iglesia, sirviendo de alguna de Dios, dice, y salí embarazada. Y él me obligó a abortar. ¿Con qué? Ella destrozada, aquella mujer, esta muchacha, pero él sí, como si nada hubiera pasado. Tocando en las iglesias y ya, dirigiendo y haciendo. Obviamente los pastores tomaron carta en el asunto, lo disciplinaron a aquel muchacho y se restauraron. Pero muchas veces esa no es la solución. No, mi caso ya no traen consecuencias. El pecado va a dar terribles consecuencias. Igual en el espiritual. Si usted está viendo para afuera, si usted está viendo el mundo y está apartándose de Dios, ese pecado, esa semilla va a empezar a hacer estragos en su vida. Efesios 5:5 dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Por eso, jóvenes, huyan de la fornicación, absténganse de la fornicación. Por eso decía que Dios ha establecido el matrimonio, hermano, como una unión sagrada. La fornicación es un pecado contra Dios. La fornicación espiritual es darle la espalda a Dios, darle la espalda a la sana doctrina, darle la espalda a la santidad. Un ejemplo de fornicación espiritual. ¿Está listo? Toma nota. No lees la Biblia media hora. Estoy diciendo media hora. Pero ¿qué tal el Facebook? Y somos así porque es la naturaleza humana. Ya tengo 3 horas que no voy al Facebook. A ver qué está pasando. Y empieza con el dedo, a fin que se pasa tiempo ahí. Eso es fornicación. No solo el Facebook, YouTube. ¿Qué más? Ayúdame. TikTok. Videos de TikTok. ¿Qué más? Videojuegos. Horas y horas de tiempo y tiempo. ¿Qué más? Digan, hombre, la pura cara de verde, no quiere decirlo. No ora. Pero ¿qué tal el chisme? La murmuración, la queja, la burla. Todos esos no son indicios de fornicación espiritual. No estamos hablando de alguien perfecto, de que no, por eso digo, todos los días tenemos que tener una lucha en la mente. Uno va a salir de su hogar y no sabe lo que te vas a enfrentar en el día, como hombre, como mujer. No sabes. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne.
Pero este pecado es horrendo delante de Dios, que Oseas dice, la tierra fornica apartándose. Si te has apartado, hermano, de lo establecido por Dios, estás en grandes problemas. Si te has apartado de la santidad, estás en grandes problemas. Si te has apartado de la fe, estás en graves problemas. Si te has apartado de la sana doctrina, estás en graves problemas. Pero esta noche vuelve a Él. Es tiempo de darle la espalda a ese pecado horrendo delante de Dios. Porque dice que a los fornicarios los juzgará Dios. Pero si decimos, Señor, ayúdame a cerrar esa puerta que yo mismo abrí, cerrar esa puerta y cancelar y restaurar mi alma. ¿Qué dice el dicho, hermano? Mientras hay vida, mientras hay vida, esa esperanza solamente la da Dios. Pero ¿para qué vivir así? Por eso estas 4 extensiones nos hablan directamente en nuestro espíritu. Y luchemos, hermano, por agradar a Dios. No, es que estoy por ahí en el Facebook con una relación, con una, ¿cómo se dice? Un amiguito, una amiguita, y es que me habla bonito. Le digo que el hombre se deja guiar por lo que ve. Pues digo, todos tenemos lucha. No sabemos que no vamos a topar el día. El hombre cae por la vista. Muchos no pueden ver una escoba con falda porque ya cayeron. Sí, piernas flacas y toda greñuda, pero ahí cae. Y la mujer no, por lo que oye. Es que este amiguito me habla palabras bonitas, me habla bien. Me dice que yo no sé qué. Que yo soy una reina con cuernos. Me dice que yo tengo, ¿cómo se dice? Una nariz, no sé qué, llena de mocos. Que mi pelo, no sé qué, todo liendrudo. Que mi pelo, no sé qué, todo lleno de caspa. Cierra esa puerta, hermano. Joven, es tiempo. Dios está a la puerta. Cristo está a la puerta, hermano. Cristo viene. Y tenemos que abstenernos de todo lo que la Biblia nos dice. Y hay de aquel que a lo bueno le diga mal. Es que yo no creo así, es que... Acuérdense, la semana pasada hablamos de la obstinación como pecado de eliminación, de rebeldía, la obstinación, de idolatría. Consagrémonos para Dios, hermanos. Vivamos una vida agradándole solamente a Dios. Y cada día luchemos y ocupémonos de nuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. Ya no le echa la culpa a fulano o sultano. No. Dígale que tiene a su lado, la culpa es tuya. Dígale, no tenga miedo. Si tiene miedo, dígame a mí. Si tiene miedo, dígale, la culpa es tuya. Deja ese pecado. Ven a Cristo. Qué maravilloso. Recuerda el tema de la sangre. Aquellos animalitos eran muertos, hermano, la sangre caía en el altar y eso era aceptable delante de Dios. Porque la vida del animalito era por la vida de aquella persona. Hasta que llegó Cristo. Su preciosa sangre. Y esa sangre maravillosa, esa sangre preciosa, aunque tengas pecado de lo que sea, esa sangre puede quitar ese pecado. Todo depende del corazón contrito y humillado. Corazón humillado delante de Dios. Pero también de que los hay esos corazones orgullosos, soberbios, y saliendo de aquí echan las palabras tras sus espaldas. Miren, hermanos, su sangre ya no está en mis manos.
ni tampoco yo voy a reclamarle delante de Dios porque yo mismo di esta palabra. Dios nos guarde, hermanos. Cada día no dejemos la oración, no dejemos la palabra de Dios para que nos vaya bien. Si esto hacéis, haré bien. Termina el versículo diciendo, pasad bien, ten paz. Pero si estás en fornicación, en idolatría, y si la sangrita todavía te llama a querer matar a tu hermano, a querer murmurar de tu hermano, a querer blasfemar de tu hermano, ¿cómo se dice, hermano? Chismear de tu hermano, el mismo chisme trae consecuencia la muerte. Levítico 19, 16. Leer Levítico 19, 16. Ahí en su casa, aquí no. Póngase de pie esta preciosa noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche. Gracias por esta bendición. Esta noche de estar en tu casa es una bendición maravillosa. Queremos decirte que santificado es tu nombre. Sea tu nombre para siempre. Glorioso, eterno, santo y sublime es tu Señor. Gracias por esta palabra, Dios mío, que usted nos ha dado esta noche. Yo juntamente con mis hermanos te pido que nos des humildad para recibir esta palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos a renunciar a todo lo oculto y vergonzoso, a todo el pecado que se enseñorea de nosotros. Ayúdanos a vencer al enemigo por tu palabra, Señor. Ayúdanos a cerrar toda puerta de inmundicia, de pecado que quiera entrar en nuestro corazón. Guárdanos, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Esa sangre maravillosa del Cordero, que Jesucristo fue inmolado en ese madero y su sangre derramada para que obtuviéramos salvación y redención y la promesa de la vida eterna. Gracias por esta oportunidad esta noche, porque es una bendición oír tu palabra. Bendice cada uno de mis hermanos. También te pido que bendigas a aquellos que estarán viendo esta enseñanza ahí en el YouTube también, Señor. Dios mío, te pido que abran los entendimientos, los corazones de ellos y ayúdanos a hablar estos temas que, Dios mío, son temas terribles, en los cuales, Señor, son pecados graves delante de tu presencia. Pero usted tiene esperanza a cada... Usted, Dios mío, pone su mano para que cada uno se humille y usted lo levante, perdonando sus almas, sus vidas. Ayúdanos a no fornicar en la espiritual. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor. Y si lo hemos hecho, ten misericordia. Ayúdanos a restaurar nuestra alma, porque sabemos que los que la llevan a ser a nuestros hijos. Ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros, Señor. Así como David oraba y decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mi alma, ten piedad de nuestras almas esta noche. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, que ellos puedan también en su oración, en su humillación, usted los pueda perdonar a todos y cada uno de nosotros. Te doy gracias en esta noche, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir a este culto, a esta enseñanza. Gracias por su asistencia. Sigamos adelante, esforzándonos, hermano. Y recuerde que Cristo viene y viene pronto. Saludados unos a los otros. Dios les bendiga.